toda la palabra que salga de mi boca, Señor, no sea mía, Señor, sino que sea la que tú tengas en tu corazón para hablar a tu pueblo y para mi vida. Yo soy la primera que necesito que tú me hables, Señor. Y pido, Señor, que tu nombre sea glorificado y exaltado en esta tarde a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que estamos en un tiempo, el mundo está en un tiempo de mucha incertidumbre, mucho temor, mucha preocupación, no sabe qué va a ocurrir. Pero nosotros los hijos de Dios, aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la seguridad que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que guarda nuestras vidas y que tiene nuestra vida en sus manos, ¿verdad? Entonces tenemos la palabra más segura y más certera, que es la palabra de Dios, en donde nosotros podemos descansar, porque aquí tenemos todas las promesas que el Señor nos ha dado. Amén. En esta tarde me gustaría compartir con ustedes lo que el Señor está trabajando en mi vida. Y yo creo que si no es en la vida de todos, en la mayoría, y es la fe. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Pero en esta tarde me gustaría hablar sobre la fe en Dios, porque tenemos fe en muchas cosas, ¿verdad? Cuando usted se sentó en el banco tenía fe de que el banco no se iba a romper y que iba a estar seguro, ¿no? Pero no es ese tipo de fe el que nosotros buscamos. Es la fe, es la confianza que tenemos en nuestro Dios. Y yo creo que muchos están pasando esa prueba de que están siendo probadas en nuestra fe. Y gracias a Dios por su misericordia en que Él puede probar nuestra fe, ¿verdad? Porque cuando nuestra fe es probada en Dios, somos más fuertes en Él. Ya no somos nosotros, sino es Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Hay dos mundos, el natural y el espiritual. Y nosotros nos manejamos en este mundo natural, pero también cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a los caminos del Señor, comenzamos a caminar en el mundo espiritual. Pero tenemos que entender una cosa, que el natural surgió de lo espiritual. El espiritual es antes que lo natural. Y nos dice la palabra que este mundo natural va a pasar, va a acabar. Y lo que va a permanecer es ese mundo espiritual. Pero nuestra meta, nuestro deseo es que ese mundo espiritual sea con Dios. Porque hay otro mundo espiritual, ¿verdad? Pero el deseo de nuestro corazón es que sea en el caminar con Dios, en el reino de Dios, ¿verdad? Si nosotros recordamos a Pedro caminó sobre las aguas. Pedro probó caminar en lo espiritual. Pero luego se hundió en el mundo natural de su circunstancia. Se hundió en el mundo natural de su temor, de su miedo, de su inseguridad. ¿Por qué? Porque quitó los ojos de Cristo, ¿verdad? Toda nuestra vida, aquí en la tierra, nuestra circunstancia, nuestros problemas, nuestras situaciones, lo vivimos en el mundo natural. Pero tenemos algo seguro, de que nuestra victoria lo alcanzamos en el mundo espiritual a través de la victoria de Cristo en la cruz. Entonces, me gustaría que fuéramos a Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice:
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos piensan que la fe es tirarse al vacío y a ver qué pasa. Pero la palabra de Dios no me dice que la fe sea eso, es tirarse al vacío y a ver qué pasa, a ver qué ocurre. La palabra de Dios me dice que la fe descansa sobre un fundamento. La fe descansa sobre una sustancia, ¿verdad? Cuando nos sentamos en el banco, nuestra fe la sustancia era el banco. Nos sentamos con confianza, pensando que no nos vamos a caer. ¿Por qué? Porque había un fundamento, algo que sostenía mi fe. Y nuestra fe en Dios también tiene un fundamento. Descansa sobre una sustancia. Y ese fundamento, esa sustancia donde descansa nuestra fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios descansa, la fe descansa aquí, en lo que Dios nos ha hablado, en lo que Dios nos ha dejado, en lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Pero esa palabra de Dios solamente pudo llegar a cumplirse en nuestra vida a través de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión al lado del Padre. Es allí donde descansa nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Si nuestra fe no descansa allí, estamos perdidos. Ya no hay nada que podamos hacer. Y además, si nuestra fe no descansa en la palabra de Dios, a Dios tampoco le agrada nuestra fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la única fe que agrada a Dios es la confianza que nosotros podemos tener en su verdad, en la verdad de su palabra. Hay muchísimos versículos donde nos habla de ese fundamento, donde está basado esa fe, esa confianza. Pero voy a tomar 3 versículos para comprender un poco mejor, ¿no? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si yo no conozco la palabra de Dios y si yo no dejo que la palabra de Dios se haga real en mi vida, yo no puedo ser esto que dice la palabra de Dios, un hombre de Dios perfecto. Y cuando un hombre llega a ser perfecto en Dios, es cuando Cristo es levantado en su vida. Y la palabra me dice que la palabra es de Dios. No es palabra de hombre. Ha sido inspirado, ha sido dado por Dios para nosotros. Y en Juan 5:39, Jesús les dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Como vemos, la palabra de Dios es el fundamento, es el que da testimonio de Cristo. Es el que da testimonio de que Dios es real. Y en Juan 4, capítulo 4, versículo 41 y 42, dice: y creyeron muchos por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta escena
fue con la mujer samaritana. Cuando la mujer fue a la ciudad y a testificar a los hombres, dice que muchos creyeron en la palabra de ella. Pero cuando la ciudad vino a Cristo y Cristo comenzó a hablarles, es lo que ellos dijeron: ya no creemos solamente por tu testimonio, sino creemos por lo que Él nos ha hablado, la palabra. Cristo les dio una palabra. ¿Y qué sucedió? Cambió sus corazones. Abrieron sus corazones a Cristo y aceptaron. ¿Qué recibieron? Fe para creer lo que Jesús les dijo. Y nosotros necesitamos creer. Estamos siendo probados en nuestra fe, ¿verdad? Pero tenemos que tomar una decisión de creer. ¿Qué más vale creer? ¿Lo que ven mis ojos o lo que me dice Dios? Lo que me dice el Señor. Entonces, me gustaría ver 2 elementos de la fe. Seguramente tendrá más elementos, pero yo he mirado 2, ¿vale? El primer elemento de la fe es el conocimiento. Nadie cree en lo que no conoce. Yo no puedo decir que soy cristiana y que yo no sepa en quién realmente creo, ¿verdad? Si yo digo que soy cristiana, quiere decir que yo creo en Cristo, que yo creo en Dios, que yo creo en su palabra. Y para que realmente haya una fe verdadera, necesitamos conocer a Dios. En Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo yo llegué a conocer a Dios? Porque yo no he buscado a Dios. Y aquí nadie ha buscado a Dios. Nadie puede decir que ha ido a buscar a Dios. Porque el que vino a nosotros fue Dios. Él fue el que vino a tocar la puerta de nuestro corazón. Pero para que yo tenga un conocimiento de Dios, tuvo que haber ocurrido algo, ¿verdad? Y es que Dios en su gran misericordia envió a una persona para que me hable de Él. Para que yo crea quién es Dios, yo tengo que conocerlo. Si nosotros miramos el mundo afuera, cuando nosotros queremos hablar a la gente en la calle, automáticamente se cierran y se enfadan y no nos dejan hablar. ¿Por qué? No conocen a Dios. ¿Por qué no? No quieren conocer a Dios. Y mientras que ellos no escuchen la verdad, no escuchen quién es Cristo, a qué vino Cristo, qué vino a darle Cristo, entonces ellos no pueden tener fe. Y como decía al principio, el mundo está lleno de temor, de incertidumbre. En la calle no se habla de otra cosa de lo que está ocurriendo, ¿verdad? La enfermedad, está muriendo mucha gente, no hay trabajo, hay mucho temor. ¿Por qué? No hay fe. Y de la boca de la gente hay solamente maldición contra todo lo que se encuentra en su camino. Están enfadados porque no conocen a Dios y no tienen una fe donde descansar. No tienen un algo en donde descansar. Y muchísima gente está en depresión, en angustia, y mucha gente se está suicidando. ¿Por qué? Porque no pueden descansar.
La fe debe estar basada en la totalidad de la palabra de Dios. Porque cuando a mí me predicaron, vinieron a decirme que Dios en su gran amor y en su gran misericordia vio que yo estaba de camino al infierno. Yo me estaba muriendo en mi pecado. Yo iba derecho a la condenación eterna. Dios me miró, no sé por qué me miró, pero Él decidió mirarme y Él decidió amarme. Y gloria a Dios, y estoy muy agradecida a Él. Y Dios envió para que alguien me mostrase el camino por donde yo estaba yendo, donde yo estaba caminando. Y me mostró mi condición, en qué situación estaba yo. Y de verdad les digo que yo estaba en un pozo muy profundo. Y Dios tuvo misericordia y envió a alguien para que me abriera los ojos y para que me mostrase que yo necesitaba un Salvador. Que yo necesitaba que alguien me sacase de ese pozo y que enderezase mi camino. Y cuando yo tomé la decisión de abrir mi corazón y aceptar su verdad, aceptar que yo era pecadora, aceptar que yo estaba lejos de Dios y aceptar que yo necesitaba de Él, entonces, ¿qué puso? Dios puso fe en mí. La palabra dice que Dios nos dio a cada uno una medida de fe. Y Dios puso esa medida de fe para creer en lo que Él me estaba hablando. Y no solamente me mostró mi condición, sino que produjo en mí, por esa fe, produjo en mí yo aceptar su salvación, yo aceptar a su Hijo Jesucristo, aceptar la salvación que Él traía a mi vida y aceptar la vida que Él tenía preparado para mí. Y todo eso es por fe. La salvación es por gracia, la salvación es un regalo. Es un regalo que el Señor nos dio. Nadie puede pagar por ello. No hay manera de que nosotros podamos pagar por la salvación. Pero la palabra dice que la salvación es por medio de la fe. Yo necesitaba creer para que yo pudiera alcanzar, para que yo pudiera aceptar ese regalo que Dios me estaba ofreciendo. Pero todo eso, Dios me estaba hablando en su palabra. El fundamento de esa fe está en su palabra. Cada uno de nosotros, cuando hemos recibido la palabra de Dios y esa medida de fe que el Señor nos dio de aquí. El fundamento en donde nosotros podíamos descansar, confiar, es aquí, en su palabra. Yo no puedo dividir las Escrituras. Yo no puedo decidir creer unos versículos y desechar otros versículos. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y es la palabra que nos ha dado a cada uno. Y yo no puedo aceptar uno y desechar otro. Porque toda la palabra que Dios me ha dado, Él lo va a cumplir. Él lo ha prometido. Déjenme decirles, si el Señor le dio una promesa, si el Señor le dio una palabra, Él lo va a cumplir. Usted descanse. Descanse en ese fundamento, descanse en ese apoyo, en ese asiento de que Dios lo va a hacer. Luego el otro elemento que yo he encontrado es la confianza. La fe radica en la confianza y en la verdad. La confianza primero es creer, ¿no? Pero luego es hacerla mía. Es hacerla mía, es tomarla para mí. Es tomarla para mí. Y dejar que el Espíritu Santo de Dios haga esa palabra real en mi vida.
Esa es la confianza que nosotros podemos encontrar en la fe. Porque esa fe, esa confianza se apoya en Jesucristo. Toda la fe. Estamos hablando de la fe en Dios, no del mundo natural, sino la fe en Dios, ¿vale? Descansa en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Porque si Cristo no hubiese hecho el sacrificio, ya no existiríamos. Y el sacrificio que hizo Cristo es el único sacrificio que fue acepto por el Padre. Ya no hace falta otro sacrificio. Es el sacrificio que el Padre aceptó, pero también yo tengo que aceptarlo por la fe. Porque por ese sacrificio es que depende que yo tenga vida o no. Que yo alcance las promesas de Dios para mi vida. Y de ese sacrificio depende que yo camine con Dios. Porque si yo no creo eso, entonces no sirve de nada. Hay personas que dicen, yo creo en Cristo. Yo creo que Él vino, murió, pero yo no creo en la palabra de Dios, porque eso fue escrito por hombres. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Si la palabra de Dios es el que da testimonio de Cristo, la palabra de Dios es el que habla de Cristo. Si yo creo en Cristo, entonces yo tengo que creer en el que da testimonio de Él. Porque yo no me voy a salvar si solamente creo que Cristo es el Salvador. Allí fuera, muchos saben que Cristo vino, murió en la cruz, resucitó, pero eso no les salva. Pero sí me voy a salvar cuando yo creo que Cristo es mi Salvador. Es mi Salvador. Entonces yo alcanzo la salvación que Él ha venido a traerme. Cuando yo acepto el sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario por mí. Él se puso en mi lugar, tomó mis pecados, asumió mi culpa y pagó por mi culpa. Entonces yo puedo alcanzar esa salvación. Si nosotros podemos mirar la fe de algunos, hay muchos personajes en la Biblia que tuvieron fe y caminaron con Dios. Y grandes hombres que son ejemplos hoy para nuestras vidas, ¿verdad? Pero yo en esta tarde quisiera ver solamente la vida de dos hombres. Primero quisiera ver que miremos la vida de Abel. En Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. La historia de Abel lo podemos ver en Génesis capítulo 4, del capítulo 4, pero podemos mirar el versículo 3 al 5. Y dice, y aconteció andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En Génesis dice ofrenda, pero en Hebreos dice sacrificio. Allí nos aclara un poquito más. El viernes el pastor estaba hablando de visión.
de la visión que nosotros tenemos, de la visión que el Señor nos da para saber el propósito de nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que ellos recibieron esa visión aquí, de que ellos tenían que traer un sacrificio, no una ofrenda. Y Abel lo entendió. Y dice que Abel trajo un cordero, pero Caín trajo del fruto de sus manos. Y Abel pudo ver mucho más allá de lo que Dios les estaba pidiendo. Porque nosotros tenemos que entender que ese cordero que Abel trajo representaba a Cristo. A lo mejor ese pequeño cordero que él estaba ofreciendo no quitaba el pecado, pero sí apuntaba a un cordero perfecto que Dios iba a proveer para quitar el pecado del mundo. Y Abel entendió, comprendió esa visión y él trajo. Por eso fue que Dios se agradó de la ofrenda que trajo Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque él trajo del fruto de sus manos. Y la ofrenda de Caín representa las obras humanas. Y las obras humanas delante de Dios no sirven, no tienen validez. Dice la palabra de Dios que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Pero sin embargo, la obra que nosotros podemos hacer tiene que apuntar a Cristo. Tiene que ser para Cristo. Tiene que ser para glorificar a Dios. Tiene que ser por amor a Cristo. Cuando mi ofrenda que yo traigo a Dios apunta a Cristo, entonces el Padre lo acepta. Pero cuando yo traigo mi ofrenda, mi obra, no agrada a Dios. Y todo lo que hagamos, todo lo que traigamos a Dios, tiene que ser para su gloria. Y esto es fe. Esto es fe. Confiar que lo que yo estoy haciendo para Dios es de su agrado. Trae contentamiento a su corazón. Amén. El otro hombre es Enoc. Hebreos 11:5. Y dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Conocemos la historia de Enoc, ¿no? Enoc fue un hombre que caminó con Dios y Dios lo llevó. Podemos considerar a Enoc como el andar en la fe. A Abel yo lo considero como caminar en la a ver, lo siento. El camino de la fe, ¿vale? Porque el sacrificio que Abel trajo apuntaba el camino a un cordero perfecto, ¿verdad? Y a Enoc lo considero como el andar por fe. Dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Enoc creyó. Recordemos que Enoc vivía en un tiempo en que Dios ya tenía pensado destruir el mundo.
por la maldad que existía en esa época. Había mucha maldad. Y era muy raro ver que uno haya decidido caminar con Dios, ¿verdad? Pero Enoc lo hizo. Enoc decidió caminar con Dios. Decidió conocer a Dios. Pero Enoc caminó de una manera que agradó a Dios. Agradó a Dios. Si nosotros no estamos dispuestos a venir a Dios de la manera que Él quiere, muy difícilmente podamos agradarle. Nosotros oramos. Yo le digo todos los días al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte, yo quiero caminar contigo. Pero luego vienen las circunstancias, las situaciones, las pruebas y me echo para atrás. Y yo creo que nos sucede a muchos, ¿no? Miramos las circunstancias que nos rodean y nos parece tan difícil caminar con Dios. Pero Noé estaba en un tiempo, a lo mejor como el que estamos nosotros viviendo. Pero él decidió, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, él dijo, no, yo voy a caminar con Dios. Yo voy a conocer a Dios y yo voy a esforzarme en agradarlo a Él. Y voy a llevar una vida de manera que lo agrade a Él. Hemos dicho que necesitamos descansar en este fundamento. Y no hemos aprendido a descansar en esa fe. Decimos que creemos, pero realmente cuando nuestra fe es probada, nos damos cuenta que no. Nos venimos abajo y nos hundimos y nos desesperamos y nos preocupamos. Y necesitamos aprender a descansar en esa fe. Enoc lo hizo. Este es un tiempo que de verdad necesitamos volver a la palabra de Dios. ¿De verdad queremos conocer a Dios? Necesitamos volver a su palabra. Necesitamos conocer quién es Dios y solamente lo podemos ver en su palabra. No hay otra manera de conocer a Dios. Lo conocemos a Él en su palabra. Necesitamos volvernos de todo nuestro corazón a Dios. Queremos vivir esa vida de fe, pero no queremos estudiar la Biblia y no queremos orar. A veces es fácil tirar nuestra carga sobre otro y poner sobre otro para que otro ore por nosotros. Pero eso no es la vida al que Dios nos llama. Dios nos llama a conocerlo y a tener comunión con Él. Y si yo no camino de cerca con Dios, ¿cómo yo voy a conocer su corazón? ¿Cómo yo voy a conocer sus pensamientos? Nuestros pensamientos son limitados. Nuestra manera de ver las cosas son limitadas. Pero los pensamientos de Dios no. Son mucho más altos que los nuestros. Pero podemos conocerlo. Y la única manera de conocer los pensamientos de Dios y el corazón de Dios es caminando de cerca con Él. Y eso es con su palabra y esforzarnos a vivir su palabra. El Espíritu Santo nos ayuda y usa la palabra para trabajar en nuestra vida y para ayudarnos a que nosotros podamos cumplir y alcanzar esa visión y ese propósito que Dios tiene para nosotros. Hay una anécdota de una niña pequeña
que saliendo de la iglesia con los padres de camino a casa, la madre le pregunta y le dice, ¿qué han aprendido hoy? Y la niña le dice, bueno, hemos aprendido sobre Enoc. Y la madre le pregunta y le dice, ¿y qué han aprendido de Enoc? Y la niña le dice, pues, Enoc era un hombre que vivía muy lejos. Pero un día vino Dios y le dijo, Enoc, ¿quieres caminar conmigo? Y Enoc le dijo, sí, claro que me gustaría caminar contigo. Y entonces Dios venía todos los días y Enoc salía a caminar con Dios todos los días. Pero un día vino Dios y le dijo, Enoc, hoy vamos a caminar mucho, porque yo necesito conversar contigo. Y entonces Enoc le dijo, sí, a mí me encantaría caminar mucho contigo y conversar contigo. Entonces Enoc salió y empezaron a caminar y a caminar y a caminar y a caminar y a caminar. Entonces llegó un momento en que estaba tan lejos de la casa de Enoc, entonces Enoc le dice, oye Dios, ya estamos muy lejos de mi casa, yo creo que ya deberíamos de volver. Y Dios le dice, mira Enoc, tu casa está más lejos que la mía. ¿Tú no quieres venir conmigo a mi casa? Y así Enoc se fue con Dios a su casa. Parece gracioso, ¿verdad? Pero no hay mejor ilustración de cómo caminar con Dios. Todos los días Dios viene y nos dice, ¿quieres caminar conmigo? Todos los días. No hay un día que Dios no venga y te diga, ¿quieres caminar conmigo? Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Estoy ocupada, no, tengo que hacer esto, no, tengo que ir allí, mira, tengo un montón de cosas, estoy muy ocupada. Hoy no puedo, hoy no puedo, hoy no puedo. Y día tras día tras día, ¿cuánto tiempo el Señor viene invitándonos a caminar con Él? Mucho tiempo. Pero si nosotros empezamos a caminar con Dios, va a llegar un día que estaremos tan cerca de su casa que Él nos va a decir, ¿quieres venir conmigo a mi casa? Es una manera sencilla de explicar. ¿Por qué? Enoc, cuando comenzó a caminar con Dios, empezó a conocerlo. Y yo tengo la seguridad de que una de las conversaciones de ellos sería la situación del mundo de la época, la maldad que reinaba y de lo que Dios iba a hacer. Porque la palabra de Dios dice que Él no esconde a sus siervos lo que va a hacer, sino que Él va a revelar a todos aquellos que están cerca de Él lo que va a hacer. Y tengo la seguridad de que Enoc estaba tan cerca de Él y había tanta confianza de parte de Enoc hacia Dios, que Dios le revelaba todo aquello que iba a hacer. Y déjenme decirle que eso no es diferente para nosotros. Todos aquellos que caminan de cerca con Dios todos los días, conoce los pensamientos de Dios y conoce su corazón. Y Dios sigue haciendo la invitación, Dios sigue tocando la puerta y nos sigue diciendo, ¿quieres caminar hoy conmigo? Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros nos acercamos a Dios tenemos que creer quién es Él. ¿Quién es Él?
Dios no es el amiguete. Y Dios no es el genio de la lámpara, que cuando yo necesito vengo a Él. Dios es santo y es muy grande. Si nosotros vemos en el Apocalipsis, cuando Juan vio al Hijo del Hombre, él no fue corriendo a Él como amigo y le dijo, oh Jesús, ¿qué tal? Dice que quedó como muerto. ¿Por qué? Porque era tan grande, era tan grandioso lo que él estaba viendo. Y es así para nosotros. Si ustedes piensan que Dios, si su problema es más grande que Dios, no conocen quién es Dios. Sea cual sea la situación que estamos viviendo, Dios es más grande. Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue reinando. Y Dios sigue teniendo el control. ¿Lo creen? Entonces caminemos en esa fe. No nos hundamos en el mundo natural de nuestros problemas. No nos hundamos en el mundo natural de nuestras circunstancias. Aflicciones tendremos. Mientras que estemos aquí los vamos a tener. Pero Jesús, ¿qué dijo? Que no temamos porque Él venció al mundo. Y Él prometió que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero ahora la pregunta es, ¿camino en una fe que agrada a Dios? ¿Camino en una fe que agrada a Dios? ¿Creo realmente en lo que Dios me dice? Porque si yo no creo en las pequeñas cosas, ¿cómo podré creer en las grandes cosas que Dios quiere revelarme y que Dios quiere darme? ¿No dice eso la palabra? Eso dice la palabra. Si yo no creo en las pequeñas cosas, ¿y saben qué? Las pequeñas cosas son los pequeños problemas, las tribulaciones que estamos pasando. Eso no es nada para Dios. A veces nos ahogamos en un vaso de agua, pero déjenme decirles que Dios sigue teniendo el control y Dios no va a dejar que nos ahoguemos. Al contrario, Él lo que quiere es que nosotros aprendamos a nadar y empecemos a caminar en ese mundo espiritual, en ese mundo de su reino. Nosotros caminamos en el reino de Dios aquí en la tierra. No nos equivoquemos. Mucha gente piensa que cuando muera va a ir al reino de los cielos. La Escritura me dice que yo camino aquí en el reino de los cielos. Es aquí donde yo camino con Dios. Es aquí donde yo conozco a Dios. Dice que muchos se presentarán ante Él y le va a decir, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor, ¿qué les va a decir? No os conozco, apartaos de mí. Es aquí. Y el caminar con Dios es por fe. Es por fe. La fe me abre los ojos espirituales para yo ver ese mundo. Yo por fe entro en el mundo espiritual. Pero necesito trabajar mi fe en Dios, creerle a Dios. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Hay más de 7,000 promesas. Hay mucho más, ¿no? Muchas promesas. Pero ¿cuántas de ellas yo la hago mía? ¿Cuántas de ellas yo la tomo para mi vida? Y yo creo que Dios la va a hacer en mí. Esa fe es al que el Señor nos llama. Pero recordemos que todo eso está fundamentado aquí.
en su palabra. Y debemos creer lo que Él nos ha dejado. Confiar, descansar. La fe es eso, descansar. Soltarnos a los brazos de Dios. Es un tiempo que para mí no ha sido fácil, porque yo toda mi vida he trabajado. Pero el Señor me llamó a dejar el trabajo. Y no les digo que es fácil, pero es lo que el Señor ha estado trabajando en mí, en aprender a descansar en Él, a confiar en Él, a confiar en su provisión, a depender totalmente de Él. Esto es la fe, este es el fundamento de la fe, depender totalmente de Dios, depender totalmente. Y eso está en su palabra. Yo tengo que descansar aquí, porque si yo no lo hago, me vengo abajo. Me vengo abajo. Y no hay peor enemigo que la incredulidad. Y ese enemigo nos quita todo. Nos quita el gozo, nos quita la paz. No podemos descansar. Y es contrario a la fe. Yo necesito confiar y descansar en Dios y soltar todo en sus manos. Porque es Él el que lo va a hacer. No lo hago yo, es su Espíritu Santo, es el que lo hace todo por nosotros. Él habla por nosotros, Él pelea por nosotros. Él nos provee todo lo que necesitamos. Necesitamos descansar en Él. Y el Señor nos llama a eso, a que nuestra fe esté firme en su palabra y esté firme en que Cristo ya hizo la obra que tenía que hacer, el sacrificio que tenía que hacer. A nosotros nos toca creer, confiar, descansar y obedecer. Es lo que nos toca a nosotros hacer. Dios no nos pide hacer otra cosa. Dios nos pide solo dos cosas: creer y obedecer. Porque tampoco me sirve de nada de que yo crea lo que me dice la palabra y yo no lo viva. Yo lo tengo que vivir, yo lo tengo que hacer parte de mi vida. La palabra de Dios tiene que ser natural en nosotros. El obedecer, el caminar, el hacer lo que Él nos habla cada día, tiene que ser natural para nosotros el hacerlo. Esa es la vida al que Él nos llama. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él se sometió al Padre. Él no hizo nada por sí mismo. Él vino a obedecer. Y dice la palabra que Él aprendió obediencia. Y nosotros podemos aprender obediencia. Y necesitamos aprender obediencia para que realmente todo lo que el Señor nos ha dicho, esa visión, ese propósito, ese llamado que hay en nuestra vida se pueda cumplir. Pero yo tengo que creerlo y yo tengo que hacer lo mío. Amén. Que el Señor les bendiga.